Mi madre fingió tener cáncer terminal por 3 años y lo descubrí de la peor forma posible. Cuando se desmayó en mi compromiso alegando tener solo 6 meses de vida, mi padrino médico la desenmascaró frente a 200 invitados. Mi madre se desplomó dramáticamente en el suelo reluciente del salón de fiestas del Country Club durante el momento exacto en que Ricardo alzaba la copa de champán Perrier Jouet para el brindis de nuestro compromiso, sus manos enguantadas de encaje blanco sujetando el pecho con fuerza teatral, mientras gritaba con voz estridente que solo le quedaban 6 meses de vida, haciendo que 200 invitados meticulosamente seleccionados de la élite social de la ciudad se paralizaran instantáneamente con copas de cristal Baccarat suspendidas en el aire, en poses congeladas de brindis interrumpido y expresiones de horror absoluto estampadas en sus rostros maquillados y afeitados, que reflejaban la luz dorada de las arañas de cristal veneciano. Mientras ella sollozaba convulsivamente en el piso de mármol Carrara, pulido que reflejaba su imagen distorsionada, como en una pesadilla surrealista de Salvador Dalí, donde el tiempo se había detenido en el momento exacto de la destrucción emocional calculada. El sonido agudo y penetrante del cristal francés estrellándose contra el suelo cuando varias señoras de la sociedad dejaron caer sus copas en shock absoluto, reverberó por el salón decorado con arreglos monumentales de rosas blancas, avalanche importadas de Ecuador, orquídeas phalaenopsis suspendidas en instalaciones aéreas y luces doradas, LED estratégicamente posicionadas para crear una atmósfera etérea, creando una cacofonía infernal de vidrio roto mezclado con jadeos colectivos de señoras con collares de perlas, murmullos desesperados de caballeros en smoking Armani y el sonido amortiguado de tacones Louboutin corriendo en varias direcciones sobre el mármol, transformando mi meticulosamente planeada celebración de compromiso en un espectáculo macabro de tragedia familiar shakespeariana, donde el escenario era el salón más exclusivo de la ciudad y el público estaba compuesto por la crema de la sociedad local. Elena, mi madre de 62 años que hasta aquel momento fatídico había mantenido una apariencia absolutamente impecable con su vestido azul marino de alta costura valentino que había costado el equivalente a 3 meses de mi salario, pendientes de diamantes que pertenecieron a mi abuela, collar de perlas, mikimoto de 3 vueltas perfectamente alineadas sobre el escote aún firme gracias a ejercicios de pilates y tratamientos estéticos semanales, cabellos perfectamente peinados en un moño francés elaborado que había llevado 3 horas en el salón más caro de la ciudad aquella mañana. Ahora yacía en el suelo frío como una actriz principal en un drama shakespeariano interpretando a Lady Macbeth en el apogeo de su locura, con lágrimas escurriendo dramáticamente por el rostro maquillado con base MAC Studio Fix, delineador Chanel a prueba de agua borrándose en rastros negros góticos por las mejillas sonrojadas con rubor Dior, mientras repetía entre sollozos teatrales perfectamente cronometrados que su cáncer terminal había progresado inexorablemente más allá de cualquier posibilidad de tratamiento médico moderno o experimental, que los mejores oncólogos del país habían declarado su caso perdido, que las metástasis se habían extendido como tentáculos venenosos por todos sus órganos vitales, dejándola con meros meses de agonía antes del fin inevitable que la aguardaba como una sentencia de muerte ya firmada por el destino cruel. Ricardo, mi novio de 40 años que acababa de hacer el discurso más emocionante y elocuente sobre nuestro futuro juntos, palabras que había ensayado durante semanas y que hablaban de amor eterno, compañerismo inquebrantable y sueños compartidos de una vida repleta de aventuras y complicidad, soltó inmediatamente el micrófono Sennheiser inalámbrico que produjo un feedback agudo al caer sobre el púlpito de caoba y corrió en mi dirección con sus zapatos Oxford de cuero italiano, resonando urgentemente contra el mármol. Pero yo permanecí completamente congelada como una estatua de sal en el centro geométrico exacto del salón, vistiendo mi vestido dorado de seda pura con bordados de cristales Swarovski, que había sido especialmente diseñado por una estilista renombrada para esta ocasión única, mis pies en zapatos Jimmy Choo de tacón aguja firmemente plantados en el suelo como si hubieran echado raíces, observando con una mezcla nauseabunda de incredulidad, rabia reprimida y agotamiento emocional profundo mientras mi madre interpretaba aquella escena melodramática que yo había presenciado en variaciones diferentes, como temas musicales con arreglos distintos pero la misma melodía base. Durante los últimos 3 años interminables, desde que ella había anunciado por primera vez su diagnóstico de cáncer terminal, con un timing quirúrgico de exactamente una semana después, de que yo había mencionado casualmente durante un almuerzo de domingo, que estaba saliendo seriamente con Ricardo y considerando un futuro juntos. La sincronización absolutamente perfecta y matemáticamente precisa
entre mis intentos cada vez más desesperados de construir una vida amorosa independiente y autónoma y las convenientemente temporizadas crisis de salud de mi madre, se había convertido en un patrón tan previsiblemente consistente que yo podría prácticamente cronometrar con precisión de relojero suizo cuando tendría ella su próxima empeoramiento súbito y dramático, basada exclusivamente en los hitos importantes y momentos significativos de mi relación con Ricardo. Nuestro primer encuentro oficial con su familia en un restaurante francés elegante había resultado en una internación de emergencia por complicaciones cardíacas severas, que me mantuvieron en el hospital durante 72 horas seguidas. Nuestro primer viaje romántico juntos a Campos do Jordão coincidió misteriosamente con una cirugía urgente no especificada que exigió mi presencia constante durante la recuperación de 2 semanas. Nuestro primer aniversario de noviazgo estuvo marcado por una crisis respiratoria aguda, que ocurrió exactamente cuando estábamos saliendo para cenar. Y ahora nuestro compromiso tan esperado y cuidadosamente planeado había provocado el anuncio público y dramático de muerte inminente en 6 meses. Una escalada significativa en la intensidad de las manipulaciones, que sugería desesperación creciente por parte de ella. Durante 3 años interminables que parecían décadas de tortura psicológica refinada, mi vida había sido completa y absolutamente dominada por el supuesto cáncer terminal de Elena, que misteriosamente y convenientemente empeoraba de forma dramática siempre que yo intentaba dar pasos significativos, por pequeños que fueran, hacia la independencia emocional, realización profesional o felicidad personal, pero mejoraba milagrosamente e inexplicablemente cuando yo cancelaba planes importantes, terminaba relaciones prometedoras, rechazaba oportunidades profesionales o dedicaba 100% de mi atención, energía y recursos emocionales exclusivamente a ella, como si su salud fuera directamente proporcional a mi sacrificio personal e inversamente proporcional a mi felicidad individual. El diagnóstico inicial devastador había llegado en una tarde aparentemente común y sin pretensiones de jueves en marzo, cuando el cielo estaba absurdamente azul y los hipés florecían en profusión por la ciudad, cuando yo acababa de volver de un almuerzo absolutamente maravilloso y transformador con Ricardo en un acogedor bistró italiano donde habíamos discutido con entusiasmo juvenil la posibilidad real y tangible de un futuro juntos, incluyendo matrimonio, hijos y envejecer lado a lado. Llegué a casa prácticamente flotando de felicidad, con el corazón acelerado de posibilidades y el rostro sonrojado de amor naciente, solo para encontrar a Elena estratégicamente sentada en el sillón de terciopelo verde musgo de la sala de estar, posicionada de forma que fuera lo primero que yo vería al entrar, con una expresión sombría y apocalíptica cuidadosamente ensayada, sosteniendo papeles médicos que ella alegaba eran resultados definitivos e incontestables de exámenes complejos que confirmaban cáncer en estadio 4 avanzado con metástasis generalizadas y agresivas, que exigirían tratamiento quimioterápico agresivo inmediato, radioterapia experimental, múltiples cirugías de alto riesgo y principalmente mi presencia constante, dedicada y exclusiva a su lado durante cada segundo de la batalla que se aproximaba. A partir de aquel momento fatídico que dividió mi vida en antes y después como una línea demarcatoria cruel, mi existencia previamente equilibrada y prometedora se transformó en una montaña rusa emocional devastadora e impredecible, donde cada intento, por más tímido que fuera, de vivir mi propia vida, perseguir mis propios sueños o cultivar mi propia felicidad era inmediata y quirúrgicamente saboteado por una crisis médica convenientemente sincronizada que me forzaba a elegir entre ser una hija dedicada y amorosa que sacrificaba todo por la madre moribunda o ser juzgada por todos como una mujer egoísta, fría y desnaturalizada que abandonaba a su propia madre agonizante por placeres personales frívolos y superficiales. Elena había refinado y perfeccionado su manipulación psicológica hasta convertirla en un arte macabro y sofisticado, siempre eligiendo con precisión militar los momentos absolutamente cruciales e insustituibles para tener complicaciones graves y potencialmente fatales. La noche anterior a mi entrevista para un ascenso importante que representaba años de trabajo duro y dedicación, ella tuvo una crisis respiratoria severa, que me mantuvo en urgencias del hospital toda la noche sin dormir un segundo, llegando a la entrevista exhausta y desconcentrada. El fin de semana largo que Ricardo había meticulosamente planeado para pedirme noviazgo oficial en una posada romántica en Petrópolis coincidió con una reacción adversa y potencialmente fatal a la quimioterapia, que exigió cuidados intensivos y vigilancia constante. Y cada fecha conmemorativa, cada evento social significativo,
Cada momento de alegría potencial era inevitable y previsiblemente arruinado por alguna emergencia médica dramática que solo podría ser adecuadamente resuelta con mi presencia inmediata, atención total y dedicación exclusiva. El aspecto más profundamente perturbador y psicológicamente devastador de toda aquella situación kafkiana era la forma meticulosa y calculada como Elena había transformado su supuesta enfermedad terminal en un arma psicológica sofisticada de destrucción emocional masiva, que esgrimía con precisión quirúrgica de neurocirujano, siempre que sentía, aunque fuera mínimamente, que estaba perdiendo control absoluto sobre mi vida, mis decisiones y mi futuro. Ella había memorizado con perfección académica síntomas detallados de diferentes tipos de cáncer que recitaba con convicción dramática, digna de una actriz del Actors Studio para médicos perplejos, enfermeras preocupadas y cualquier persona que demostrara el mínimo interés o preocupación, creando una narrativa tan elaboradamente consistente, detallada y médicamente plausible, que incluso profesionales de salud experimentados con décadas de práctica parecían genuinamente convencidos de la gravedad extrema y naturaleza terminal de su condición. Sus descripciones vívidas, viscerales y perturbadoramente específicas de dolores excruciantes que la atravesaban como lanzas ardientes, náuseas debilitantes que la dejaban postrada durante horas, fatiga extrema que hacía imposible hasta las tareas más simples, eran presentadas con tal maestría teatral, con pausas dramáticas perfectamente calculadas, suspiros de sufrimiento contenido y lágrimas que surgían en el momento exacto para máximo impacto emocional, que yo frecuentemente me cuestionaba con culpa desgarradora si tal vez ella realmente estuviera enferma, si el cáncer era real y yo estaba siendo una hija monstruosamente insensible, cínica y cruel, por dudar del sufrimiento genuino de mi propia madre. Durante esos 3 años de tortura psicológica refinada y sistemática, disfrazada de crisis médica familiar, yo había sacrificado absolutamente todos los aspectos significativos de mi vida personal, profesional y social en el altar sangriento de la enfermedad de Elena, como una sacerdotisa antigua ofreciendo oblaciones interminables a una diosa insaciable y cruel. Rechacé con el corazón partido una transferencia dorada a la filial internacional de la empresa en Londres, que representaba el ápice de mi carrera porque Elena alegó entre lágrimas dramáticas que no sobreviviría un solo día sin mi apoyo físico y emocional diario. Transformé mi apartamento anteriormente acogedor y personal en una extensión estéril y deprimente de ambiente hospitalario, con equipamientos médicos alquilados que ella insistía eran absolutamente esenciales para su confort mínimo, una cama hospitalaria ajustable, un concentrador de oxígeno que nunca fue usado, un arsenal de medicamentos organizados en cajas plásticas etiquetadas, transformando mi refugio personal en un memorial permanente a la enfermedad. Y principalmente, de forma más dolorosa y devastadora, había casi perdido a Ricardo múltiples veces cuando tuve que cancelar encuentros importantes a última hora, abandonar viajes planeados con meses de antelación y faltar a momentos cruciales de nuestra relación, porque Elena tenía alguna emergencia médica misteriosa que solo mi presencia específica podría resolver, como si yo fuera algún tipo de talismán medicinal cuya mera proximidad tuviera propiedades curativas. La culpa que ella hábilmente y metódicamente cultivaba en mí era como una cadena invisible pero inquebrantable de hierro forjado que me ataba a una existencia miserable de servidumbre emocional absoluta, donde cualquier intento, incluso el más tímido y vacilante, de priorizar mi propia felicidad, bienestar o futuro, era inmediatamente y violentamente castigado con acusaciones devastadoras de abandono filial, negligencia criminal y crueldad inhumana que ninguna hija verdaderamente amorosa sería capaz de demostrar. Las palabras que ella usaba eran elegidas con precisión quirúrgica para causar máximo daño emocional. Una hija que realmente amara a su madre moribunda nunca elegiría una cena romántica sobre los últimos momentos preciosos juntas. Cuando muera pronto, te arrepentirás amargamente de cada segundo que desperdiciaste lejos de mí. ¿Qué tipo de persona abandona a la propia madre con cáncer terminal por diversión superficial? Cada frase una puñalada certera en el centro de mi conciencia ya torturada. Ahora, observando con una claridad cristalina y dolorosa a Elena, interpretando en el suelo reluciente del salón de fiestas, rodeada por invitados preocupados y bien intencionados que no tenían la menor idea de que estaban presenciando una actuación más meticulosamente calculada y ensayada, en lugar de una emergencia médica genuina y urgente, sentí una mezcla nauseabunda y abrumadora de rabia volcánica largamente reprimida, agotamiento profundo que penetraba hasta mis huesos, y principalmente una claridad súbita y reveladora,
como un rayo iluminando la oscuridad sobre el patrón destructivo y tóxico que yo había pasivamente permitido dominar y destruir mi vida por demasiado tiempo, como una hiedra venenosa que lentamente estrangula al árbol huésped hasta absorber toda su vitalidad. Marcia. Mi hermana mayor, que había conducido 8 horas desde Sao Paulo especialmente para el compromiso, dejando a los niños con la suegra y reorganizando toda su agenda profesional para estar presente en este momento importante, se arrodilló graciosamente al lado de Elena en el suelo de mármol, su vestido coral de seda extendiéndose como un charco de color a su alrededor, intentando gentilmente consolar a nuestra madre, con palabras susurradas y toques suaves, pero sus ojos castaños encontraron los míos a través del espacio caótico del salón, con una expresión inconfundible de comprensión cansada y complicidad silenciosa. Ella también había sido víctima repetida de las manipulaciones maternas elaboradas a lo largo de décadas, aunque en menor grado e intensidad porque había establecido límites geográficos y emocionales firmes que la protegían parcialmente del alcance tóxico y destructivo de Elena. «Alguien llame a una ambulancia inmediatamente. Necesitamos ayuda médica urgente», gritó Fernando, mi cuñado generalmente tranquilo y controlado, con voz autoritaria que cortó a través del creciente caos mientras intentaba desesperadamente organizar la situación caótica que se había instalado en el salón con personas corriendo en direcciones aleatorias como hormigas, cuyo hormiguero fue perturbado, algunas buscando frenéticamente ayuda médica en sus celulares, otras simplemente huyendo avergonzadas del drama familiar explosivo que había transformado una celebración elegante y sofisticada en un espectáculo público humillante de disfunción familiar extrema. Pero yo permanecí absolutamente inmóvil, como una estatua de mármol en el centro de toda aquella conmoción ensordecedora, mis pies pareciendo haber creado raíces profundas en el suelo pulido, observando con ojos secos y expresión neutra mientras Helena escalaba dramáticamente su actuación más ambiciosa y osada hasta la fecha. Ella había aumentado exponencialmente la intensidad de sus manipulaciones, pasando de enfermedades vagas y síntomas intermitentes que permitían cierta ambigüedad a un anuncio público e inequívoco de muerte inminente en 6 meses, calculado con precisión matemática para causar máximo impacto emocional, vergüenza social y principalmente para garantizar con absoluta certeza que mi compromiso sería para siempre, e indeleblemente manchado por la sombra oscura de su supuesta tragedia médica. Ricardo sostuvo mi mano derecha con fuerza reconfortante pero no sofocante, entrelazando nuestros dedos en una demostración silenciosa de apoyo y unión, sus ojos oscuros profundos transmitiendo una mezcla compleja de preocupación genuina por el caos desenvolviéndose, frustración contenida con otra crisis convenientemente cronometrada, y una pregunta silenciosa sobre cómo proceder en esta situación imposible. Él había presenciado personalmente numerosas crisis similares durante nuestros 3 años de relación, desde desmayos estratégicos en cenas importantes, hasta internaciones misteriosas que coincidían con nuestros intentos de intimidad, y había desarrollado un escepticismo saludable y justificado sobre la veracidad de las emergencias médicas de Elena, pero aún mantenía el respeto básico y la compostura social necesaria para no confrontar abiertamente a una mujer que alegaba públicamente estar muriendo de cáncer terminal. «Laura, mi amor, tu madre claramente necesita ayuda médica urgente. Debemos acompañarla al hospital inmediatamente», susurró en mi oído izquierdo con su voz grave y melodiosa, su aliento tibio contra mi piel causando escalofríos involuntarios. Pero su entonación cuidadosa llevaba a una pregunta implícita y urgente sobre si aquella era definitivamente otra de las elaboradas manipulaciones que habíamos discutido exhaustivamente tantas veces en conversaciones privadas, tarde en la noche, donde yo expresaba con lágrimas de frustración mis dudas crecientes y perturbadoras sobre la autenticidad de la enfermedad de Elena. Fue precisamente en ese momento de caos absoluto y surrealista, con el sonido de voces superpuestas creando una cacofonía incomprensible, que noté por primera vez al doctor Paulo, mi padrino de bautismo querido y médico respetado nacionalmente, que había sido colega inseparable de facultad de mi padre fallecido y mantenía una amistad cercana con nuestra familia por décadas. Observando toda la escena dramática desde su punto de observación privilegiado, cerca de la entrada principal con una expresión facial peculiar y reveladora que combinaba reconocimiento inmediato de lo que estaba sucediendo, comprensión profunda de las implicaciones y algo que parecía extrañamente como determinación resuelta de quien había tomado una decisión importante. Él había llegado característicamente tarde al compromiso, debido a una cirugía cardíaca compleja de emergencia en el Hospital Central, donde trabajaba como jefe renombrado del Departamento de Oncología, desde hacía más de 15 años,
todavía vistiendo un traje gris. Oxford obviamente colocado a toda prisa sobre la ropa hospitalaria verde, que aún era parcialmente visible en el cuello. Su cabello grisáceo ligeramente desalineado, sugiriendo que había corrido directamente del centro quirúrgico, y ahora caminaba decididamente a través de la multitud agitada hacia Elena con una expresión profesional y enfocada que contrastaba dramáticamente con el pánico generalizado y descontrolado a su alrededor, como un cirujano entrando en un quirófano caótico. Cuando él finalmente se arrodilló con la gracia practicada de décadas de medicina junto a mi madre y comenzó a examinarla con la precisión clínica impecable de alguien con 3 décadas de experiencia médica en situaciones críticas de vida o muerte, noté un momento casi imperceptible, que duró quizás 2 segundos, donde sus penetrantes ojos azules se estrecharon con lo que parecía ser sorpresa genuina, seguida inmediatamente de comprensión súbita y completa, como si piezas de un rompecabezas complejo hubieran encajado perfectamente en su mente. Sus manos expertas verificaron el pulso de Elena en el cuello con 2 dedos. Observó la coloración de sus uñas y labios. Gentilmente levantó sus párpados para examinar las pupilas con una pequeña linterna médica que siempre llevaba, e hizo una serie de verificaciones rápidas pero completas que revelaban décadas de experiencia en diagnósticos de emergencia. Elena, soy yo, Paulo. Necesito que me escuches con mucha atención ahora, dijo con voz firme pero gentil que cargaba autoridad médica incuestionable. El tipo de voz que médicos experimentados desarrollan para situaciones donde necesitan asumir control completo, mientras mantienen a los pacientes calmados, mientras continuaba verificando metódicamente sus signos vitales, con movimientos practicados y eficientes que demostraban incontables años de experiencia en situaciones de emergencia reales. Tus signos vitales están completamente estables dentro de los parámetros normales. Tu coloración está excelente, indicando buena oxigenación. Tus pupilas reaccionan normalmente a la luz, y no hay absolutamente ninguna indicación clínica inmediata de una crisis médica aguda de cualquier naturaleza. Estás claramente teniendo un ataque de ansiedad o pánico, no una emergencia oncológica o cardíaca. Sus palabras médicas precisas cortaron a través del caos ambiental como una afilada hoja de bisturí, creando un silencio súbito, denso y tenso en el salón donde 200 personas contuvieron la respiración colectivamente al unísono, esperando con anticipación nerviosa la respuesta de Elena a aquella evaluación médica autoritativa que contradecía completa y públicamente su dramática actuación. Elena abrió sus ojos castaños, con una velocidad sospechosa para alguien supuestamente al borde de la muerte, una expresión de indignación ofendida y ultraje formándose en su rostro, mientras se preparaba visiblemente para protestar vehementemente contra el diagnóstico del doctor Paulo, su boca ya abriéndose para liberar lo que ciertamente sería un torrente de negaciones y acusaciones. Pero él la interrumpió hábilmente con una serie de preguntas directas e incisivas que hicieron que mi corazón se acelerara con anticipación nerviosa y esperanza cautelosa. Elena, necesito información médica crucial inmediatamente. ¿Quién exactamente es tu oncólogo responsable? ¿En qué hospital específico estás haciendo tratamiento? ¿Qué protocolo quimioterapéutico estás siguiendo? Necesito contactar con tu equipo médico inmediatamente para entender tu historial y protocolo de tratamiento para poder ayudarte adecuadamente. La simplicidad directa y la naturaleza factual inescapable de sus preguntas crearon un momento de tensión palpable, donde el aire parecía haberse solidificado. Elena vaciló visiblemente como una actriz que había olvidado sus líneas, sus ojos recorriendo frenéticamente la multitud de rostros expectantes, como un animal acorralado, buscando una ruta de escape de la trampa verbal que el doctor Paulo había hábil y metódicamente construido a su alrededor. Doctor Méndez, del Hospital Central. Él está viajando para un congreso médico internacional en Miami. Elena respondió con voz repentinamente débil, vacilante y tartamudeante. Un cambio dramático y revelador de la intensa y convincente actuación emocional de minutos antes, como si alguien hubiera apagado repentinamente un interruptor. El doctor Paulo frunció el ceño con genuina confusión profesional, sacudiendo la cabeza lentamente de lado a lado, mientras procesaba la información claramente falsa, sus ojos estrechándose con comprensión creciente. Helena, eso es absolutamente imposible. No existe ningún doctor Méndez en la oncología del Hospital Central. Nunca existió. Yo soy personalmente el jefe de aquel departamento desde hace 15 años consecutivos, y conozco íntimamente a cada oncólogo no solo del hospital, sino de toda la ciudad y región metropolitana. Participamos en reuniones semanales, conferencias mensuales,
y mantenemos comunicación constante sobre casos complejos, declaró con una certeza profesional y autoridad que no dejaba absolutamente ningún espacio para dudas, ambigüedades o interpretaciones alternativas. El silencio que siguió fue ensordecedor en su densidad. Un vacío de sonido donde incluso las respiraciones parecían haber sido suspendidas indefinidamente mientras todos en el salón procesaban con creciente shock las implicaciones absolutamente devastadoras de aquella revelación pública e incontestable. Elena intentó levantarse abruptamente con energía sospechosa para alguien en estado terminal, alegando con voz aguda que necesitaba urgentemente aire fresco, sus movimientos suddenly ágiles, contradiciendo completamente la fragilidad extrema que había demostrado momentos antes, pero el doctor Paulo gentilmente, pero absolutamente firmly, la mantuvo sentada con una mano firme en su hombro, su toque médico no permitiendo resistencia mientras continuaba con voz aún más seria y grave. Elena, como su amigo de décadas y como médico, necesito ser completamente y brutalmente honesto con usted y especialmente con Laura. Como jefe de oncología del único centro especializado de tratamiento de cáncer en un radio de 300 kilómetros, yo tendría conocimiento absoluto y detallado de cualquier paciente con cáncer terminal en tratamiento en nuestra región. Es protocolo estándar. Usted nunca fue mi paciente. Nunca fue paciente de ninguno de mis colegas. No hay registros médicos suyos en ningún hospital de esta ciudad. Y puedo afirmar categóricamente que usted no está y nunca estuvo en tratamiento oncológico. Sentí mis piernas temblar violentamente como si el suelo se hubiera vuelto suddenly líquido bajo mis pies. La revelación que había sospechado en el fondo oscuro de mi subconsciente, pero nunca tuve el coraje emocional de confirmar o confrontar, siendo expuesta públicamente de forma tan definitiva, irrefutable y devastadora, que no dejaba espacio para negación o racionalización. Ricardo me sostuvo firmemente con ambos brazos, previendo con su sensibilidad característica que yo podría literalmente desplomarme bajo el peso emocional aplastante de la confirmación de que mi madre había deliberada y cruelmente mentido sobre tener cáncer terminal durante 3 años enteros, destruyendo sistemáticamente cada aspecto de mi vida personal, profesional y emocional, con una enfermedad completa y absolutamente fabricada de la nada. Los murmullos impactados de los invitados crearon un zumbido creciente de voces incrédulas, como un enjambre de abejas agitadas, pero yo solo podía enfocarme con claridad hipnótica en el rostro de Elena que había perdido instantáneamente todo color, transformándose en una máscara pálida y seria de pánico absoluto, mientras su elaborada fantasía médica de 3 años se desmoronaba públicamente como un castillo de naipes en un vendaval. Esto es un absurdo completo, una calumnia. Tengo todos los exámenes, todos los informes médicos, toda la documentación. Elena protestó con desesperación creciente y palpable, su voz subiendo varias octavas mientras intentaba desesperadamente salvar su narrativa en colapso, pero su voz había perdido completamente la convicción dramática y el poder emocional que caracterizaba sus actuaciones usuales, sonando ahora estridente y desesperada. El doctor Paulo mantuvo su compostura profesional impecable, su rostro una máscara de calma médica, pero sus ojos azules demostraban una mezcla compleja de compasión por el sufrimiento que estaba causando, determinación inquebrantable de exponer la verdad, y una tristeza profunda por lo que estaba siendo forzado a hacer. Elena, falsificar documentos médicos es un crimen federal con pena de prisión, además de ser una forma particularmente cruel de manipulación psicológica y abuso emocional. Si usted realmente tiene esos documentos como alega, sugiero fuertemente que los presente inmediatamente a las autoridades competentes para verificación, pero puedo garantizar con certeza absoluta que cualquier profesional médico competente identificará inmediatamente que son falsificaciones burdas. Los exámenes médicos reales tienen protocolos específicos, marcas de agua, códigos de verificación que son imposibles de replicar. Marcia, que había permanecido arrodillada al lado de Elena durante toda la confrontación devastadora, se levantó lentamente con movimientos medidos, su rostro una máscara de comprensión dolorosa, mezclada con rabia volcánica contenida, que ella estaba claramente luchando por controlar. Sus manos temblaban visiblemente mientras alisaba el vestido coral arrugado, y cuando habló, su voz cargaba décadas de frustración reprimida. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer algo tan monstruoso? ¿Cómo fuiste capaz de esto? Laura sacrificó 3 años enteros de su vida cuidándote con devoción absoluta. Canceló oportunidades profesionales irrepetibles que nunca volverán. Casi perdió al hombre que ama profundamente. Destruyó su salud física y mental. Todo, absolutamente todo basado en una mentira monstruosa e imperdonable.
Preguntó con voz temblorosa de emoción, barely contenida, cada palabra saliendo con dificultad como si estuviera escupiendo fragmentos de vidrio, expresando en voz alta lo que yo aún no conseguía articular a través del shock emocional paralizante que me consumía. Fernando abrazó a Marcia protectoramente, su rostro normalmente jovial ahora sombrío con la comprensión de la magnitud de la traición, mientras ella comenzaba a llorar convulsivamente, no lágrimas de tristeza por la supuesta enfermedad de Elena, sino lágrimas de rabia pura y frustración por la manipulación cruel y calculada que había presenciado y de la cual había sido parcialmente cómplice a través del silencio. Elena miró frenéticamente alrededor del salón como un animal acorralado, sus ojos castaños desorbitados con pánico creciente, percibiendo con claridad devastadora que había perdido completa e irrevocablemente el control de la situación, que su actuación había sido expuesta como fraude ante toda nuestra familia, amigos y círculo social influyente que esparciría la historia por toda la ciudad. En un último acto desesperado y patético de manipulación, comenzó a hiperventilar dramáticamente con respiraciones rápidas y superficiales, presionando ambas manos contra el pecho como si estuviera teniendo un ataque cardíaco real, sus ojos girando teatralmente, pero el doctor Paulo permaneció completamente imperturbable y profesional, observándola con la mirada clínica desapasionada de alguien que había visto innumerables intentos amateurs de simulación médica durante su larga carrera. Elena, por favor, pare inmediatamente con esta ridícula actuación. Su respiración está teatralmente acelerada, pero su pulso permanece estable en 72 latidos por minuto. Sus pupilas no muestran ninguna señal de distrés cardiovascular real. Su color facial indica circulación perfectamente normal, y sus movimientos están demasiado coordinados para alguien en crisis cardíaca. Solo está empeorando exponencialmente la situación ya catastrófica con más teatro barato. Fue precisamente en ese momento de tensión máxima que Teresa, hermana menor de Elena, que había permanecido silenciosamente observando como una centinela desde el fondo del salón, parcialmente escondida detrás de un arreglo monumental de flores tropicales, caminó lenta pero deliberadamente hacia nosotros, sus tacones resonando ominosamente en el silencio tenso, con una expresión de resignación cansada y culpa evidente que sugería conocimiento previo y prolongado sobre las manipulaciones de mi madre. Su vestido verde esmeralda ondulaba con cada paso mientras navegaba a través de la multitud paralizada que se abrió como el mar rojo para su paso. Paulo tiene razón absoluta, Elena. Basta de mentiras elaboradas, basta de manipulaciones crueles, basta de destruir sistemáticamente la vida de tu propia hija con tus fantasías enfermizas y patológicas de control absoluto, dijo con firmeza inquebrantable, su voz cargando el peso de secretos guardados durante mucho tiempo, posicionándose deliberadamente a mi lado como una demostración clara y pública de apoyo y alianza. Te advertí repetidamente durante 3 años que esto acabaría en catástrofe, que Laura inevitablemente descubriría la verdad, que tus mentiras serían expuestas, pero estabas tan obsesionada y ciega en mantener control totalitario sobre ella que ignoraste completamente todas las advertencias, consejos y súplicas para parar antes de que fuera demasiado tarde. La revelación de que Teresa sabía de la farsa médica de Elena durante todo ese tiempo añadió otra capa devastadora de traición a la situación ya emocionalmente catastrófica. No solo mi madre había deliberadamente mentido sobre tener cáncer terminal, sino que otros miembros de la familia tenían conocimiento completo de la mentira monstruosa y habían elegido conscientemente permanecer en silencio cómplice, mientras yo sacrificaba años preciosos e irrecuperables de mi vida, cuidando con devoción a una mujer perfectamente saludable que fingía estar muriendo. La sensación de traición se multiplicó exponencialmente, envolviéndome como una ola gigante. ¿Tú sabías? ¿Todo este tiempo infernal sabías que ella estaba mintiendo descaradamente y no me lo contaste? ¿Me dejaste sufrir, sacrificarme, destruirme por una mentira que conocías? Pregunté a Teresa con voz entrecortada por una mezcla tóxica de incredulidad, dolor profundo y rabia creciente, cada palabra saliendo con dificultad a través de la garganta apretada por la emoción. Teresa bajó sus ojos color miel con vergüenza palpable, sus hombros cayendo en derrota antes de responder con voz pequeña. Laura, mi querida sobrina, intenté avisarte sutilmente varias veces. Sugerí repetidamente que pidieras una segunda opinión médica. Cuestioné públicamente la falta de síntomas visibles compatibles con cáncer avanzado. Dejé artículos médicos estratégicamente posicionados sobre síndrome de Munchausen, pero Elena me amenazó con violencia emocional. Dijo que si yo contaba la verdad, ella revelaría a toda la familia sobre.
Se detuvo abruptamente en medio de la frase, su rostro sonrojándose profundamente, claramente reticente a revelar el secreto que Elena había usado como chantaje contra ella. No importa ahora lo que ella tenía contra mí. Lo importante y urgente es que la verdad finalmente fue revelada públicamente y puedes finalmente liberarte de esa prisión emocional sofocante que ella creó metódicamente a tu alrededor. El doctor Paulo, manteniendo su autoridad médica y moral inquebrantable sobre la situación caótica, se dirigió directamente a mí con la gentileza paternal reconfortante que yo recordaba vívidamente de mi infancia, cuando él me cargaba en sus hombros y me llamaba princesita. Laura, mi querida y amada ahijada, como médico con 30 años de experiencia y como alguien que te vio crecer desde bebé, que te sostuvo en brazos el día de tu nacimiento, necesito decirte con toda seriedad que has sido víctima de abuso psicológico severo y prolongado. Lo que tu madre hizo, fingir deliberadamente una enfermedad terminal para controlar cada aspecto de tu vida, es una forma grave y criminal de manipulación que causa daños psicológicos profundos y duraderos, comparables al trauma de tortura psicológica. No tienes absolutamente ninguna culpa por haberle creído. Los hijos naturalmente confían en sus padres incondicionalmente. Es un instinto biológico. Y Elena explotó esa confianza sagrada de forma absolutamente imperdonable y monstruosa. Sus palabras médicas autoritativas y compasivas rompieron violentamente la última barrera emocional que yo había desesperadamente mantenido erguida para protegerme del tsunami emocional, y las lágrimas comenzaron a fluir libremente en torrentes incontrolables mientras 3 años de tensión acumulada, miedo paralizante, culpa aplastante y sacrificio completamente innecesario desbordaban en sollozos convulsivos que sacudían mi cuerpo entero como terremotos emocionales. Ricardo me abrazó firmemente contra su pecho, envolviéndome completamente en sus brazos fuertes, susurrando palabras de consuelo y amor incondicional, mientras yo finalmente me permitía sentir toda la extensión devastadora de la rabia volcánica y dolor oceánico que había reprimido durante años infernales de cuidados dedicados y amorosos a una mujer que había transformado el concepto sagrado de amor maternal en un arma de destrucción psicológica masiva. Elena, percibiendo con claridad cristalina que había perdido completa e irreversiblemente cualquier vestigio de credibilidad, control o poder sobre la situación que había orquestado con tanta maestría manipulativa por 3 años consecutivos, intentó una última y desesperada jugada emocional que representaba el ápice supremo de su capacidad de manipulación psicológica refinada. Lágrimas genuinas comenzaron a correr por su rostro, mientras ella se transformaba instantáneamente de perpetradora cruel en víctima desamparada, su voz adquiriendo un tono quebrado y vulnerable que yo no había escuchado desde la muerte de mi padre 15 años atrás. Laura, mi hija amada, necesitas entender que hice todo esto exclusivamente por amor desesperado, por miedo paralizante de perderte para siempre como perdí a tu padre. Cuando comenzaste a alejarte naturalmente de mí, construyendo tu vida independiente con Ricardo, desarrollando tu carrera brillante, creando tu propio círculo social, entré en pánico absoluto pensando que quedaría completamente sola y abandonada en la vejez, que me olvidarías como una reliquia inconveniente del pasado, que moriría sola y desamparada en algún asilo sin nadie para sostener mi mano en los momentos finales. Sollozó con lo que parecía ser emoción genuina por primera vez en años, pero sus palabras, en vez de provocar compasión o comprensión, solo intensificaron exponencialmente mi rabia porque revelaban con claridad perturbadora que ella había conscientemente elegido destruir mi vida por egoísmo puro en lugar de aceptar el proceso natural y saludable de una hija adulta, estableciendo independencia. ¿Amor? ¿Amor? Finalmente exploté con una voz que no reconocí como mía. 3 años de rabia volcánica reprimida brotando como lava incandescente de un volcán que había permanecido dormitantemente amenazador por demasiado tiempo, haciendo que varios invitados dieran pasos involuntarios hacia atrás como si mis palabras fueran físicamente peligrosas. ¿Llamas amor a hacerme creer durante 1095 días consecutivos que estabas muriendo agonizantemente de cáncer? ¿Llamas amor a hacerme vivir cada segundo de estos 3 años infernales con el terror constante y paralizante de que cada abrazo podría ser el último, cada conversación podría ser la última, cada momento juntas estaba contado en una macabra ampolleta? ¿Tienes la audacia monstruosa de llamar amor a hacerme elegir repetidamente entre mi propia vida y felicidad o ser juzgada eternamente como la hija desnaturalizada que abandonó a su madre moribunda?
Mi voz subió progresivamente hasta convertirse en un grito primitivo de dolor y furia, que resonó por el salón como el lamento de un animal herido mortalmente. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente en pequeños grupos susurrantes, claramente incómodos con el nivel extremo y visceral de drama familiar siendo expuesto públicamente, algunos murmurando disculpas educadas sobre compromisos urgentes, otros simplemente escapando silenciosamente por la salida más cercana como refugiados huyendo de una zona de guerra emocional, dejando apenas a la familia más cercana y algunos amigos íntimos valientes que permanecieron por genuina preocupación o mórbida curiosidad sobre cómo aquella tragedia griega moderna se desarrollaría. El salón anteriormente vibrante y festivo, con sus decoraciones lujosas e iluminación dorada, ahora parecía un campo de batalla emocional devastado, con copas rotas esparcidas como fragmentos de esperanzas destruidas, arreglos florales derribados como sueños despedazados, y el pastel de compromiso de 5 pisos intacto en el centro como un monumento melancólico a una celebración que se había transformado en funeral de relaciones familiares. Elena intentó levantarse nuevamente con movimientos abruptos y descoordinados. Su vestido valentino anteriormente impecable ahora arrugado y manchado de rímel corrido, transformando su apariencia de socialité elegante en algo grotescamente patético, como una muñeca de porcelana rota y abandonada. Ustedes no entienden absolutamente nada. Yo estaba protegiendo a Laura de cometer el mayor error de su vida. Ricardo no es el hombre adecuado para ella. Cualquier madre verdaderamente amorosa lo percibiría instantáneamente. Él la abandonará eventualmente como todos los hombres lo hacen. La cambiará por alguien más joven cuando ella envejezca. Destruirá su corazón en 1000 pedazos. Solo estaba intentando salvarla de ese terrible destino. Mantenerla segura a mi lado donde naturalmente pertenece, gritó con desesperación creciente, revelando capas aún más profundas y perturbadoras de su patología controladora, cada palabra confirmando que su manipulación no era solo sobre miedo al abandono, sino sobre posesión enfermiza y rechazo categórico a aceptar mi autonomía como mujer adulta. Ricardo, que había permanecido silenciosamente apoyándome durante toda la confrontación devastadora, finalmente perdió su paciencia característica y compostura zen, su voz normalmente suave y melódica, volviéndose dura como acero templado. Señora Elena, con todo el respeto que aún logro reunir después de 3 años observando cómo usted destruye sistemáticamente a la mujer que amo con sus manipulaciones crueles y calculadas, usted no tiene absolutamente ningún derecho moral, ético o legal de determinar con quién Laura debe o no compartir su vida. Durante 3 años interminables, observé impotente mientras la transformaba en una sombra pálida y exhausta de la mujer vibrante y llena de vida que conocí, siempre respetando los límites familiares y creyendo ingenuamente que su enfermedad era real. Pero ahora que la verdad ha sido expuesta en toda su fealdad, prometo solemnemente que haré absolutamente todo a mi alcance para proteger a Laura de sus garras tóxicas, incluyendo medidas legales restrictivas si fuera necesario. Marcia, recuperándose parcialmente del shock inicial, se acercó a mí con pasos cuidadosos, como si yo fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento, sus ojos castaños rebosando lágrimas de culpa y arrepentimiento. Laura, mi querida hermana, perdóname por todos los momentos en que sospeché que algo estaba profundamente mal, pero elegí el silencio cobarde en vez de investigar más profundamente. Todas esas veces que comenté casualmente que mamá parecía extrañamente bien para alguien en quimioterapia, que su cabello permanecía inexplicablemente perfecto, que nunca mostraba efectos secundarios reales. Debería haber insistido, debería haber exigido ver exámenes, debería haberte protegido de esa tortura psicológica en vez de refugiarme cómodamente en la distancia geográfica de São Paulo. Fui una cobarde imperdonable, que priorizó la paz familiar superficial sobre tu bienestar genuino. No es tu culpa, Marcia, respondí con voz ronca de tanto llorar, sintiendo un agotamiento profundo que penetraba cada célula de mi cuerpo, como si hubiera envejecido décadas en minutos. Elena es una maestra manipuladora que pasó toda su vida perfeccionando sus técnicas de control emocional. Desde nuestra infancia ella siempre usó enfermedades estratégicas, crisis convenientemente cronometradas y emergencias dramáticamente orquestadas para mantener a todos bajo su control absoluto. ¿Recuerda cuando fuiste aceptada en aquella universidad en Portugal y ella de repente desarrolló una misteriosa enfermedad cardíaca que exigió tu presencia constante? ¿O cuando nuestro padre comenzó a cuestionar sus gastos excesivos y ella tuvo esas migrañas debilitantes que lo hacían sentir culpable por estresarla? El patrón siempre estuvo ahí.
escondido bajo capas de negación familiar y normalización de comportamiento abusivo. Nosotros simplemente elegimos inconscientemente no ver porque confrontar la verdad sería admitir que nuestra madre es fundamentalmente incapaz de amor saludable y no tóxico. Fernando, que había observado principalmente en silencio analítico, finalmente expresó lo que muchos estaban pensando, pero nadie había verbalizado. Con todo el respeto a la complejidad de las relaciones familiares y a los lazos de sangre, Elena claramente necesita intervención psiquiátrica profesional urgente. Este nivel de manipulación patológica, la elaboración extrema de la mentira mantenida por 3 años, la ausencia completa de remordimiento genuino incluso después de exposición pública. Estos son síntomas clásicos de trastorno de personalidad narcisista severo, posiblemente combinado con características antisociales. Ella representa un peligro psicológico real y presente para cualquier persona en su órbita emocional, especialmente Laura, que es su objetivo primario de control obsesivo. Elena se volvió violentamente hacia Fernando con ojos llameantes de furia narcisista herida. ¿Cómo te atreves, insignificante? Ni siquiera eres verdaderamente familia, solo un agregado que se infiltró a través del matrimonio. No tienes absolutamente ningún derecho de opinar sobre asuntos íntimos entre madre e hija. Todos ustedes se han vuelto contra mí en una conspiración cruel, una emboscada coordinada para humillarme públicamente en lo que debería ser una celebración familiar. Paulo obviamente fue comprado por Ricardo para mentir sobre mis registros médicos. Teresa siempre ha tenido envidia de mi relación especial con Laura, y Marcia solo está aprovechando la oportunidad para vengarse de antiguas rivalidades infantiles. Ella soltó acusaciones paranoicas cada vez más desconectadas de la realidad, su mente claramente luchando para construir una narrativa alternativa donde ella permanecía la víctima injusticiada en lugar de la perpetradora expuesta. Dr. Paulo tomó su celular y comenzó a teclear rápidamente mientras hablaba con autoridad profesional inquebrantable. Estoy contactando a la doctora Marina Cavalcanti, psiquiatra forense especializada en trastornos de personalidad severos, en el Hospital Psiquiátrico Central. Elena necesita evaluación psiquiátrica inmediata, no solo por el bienestar de Laura, sino por su propia seguridad mental. Este nivel de disociación de la realidad, la incapacidad de reconocer la gravedad de sus acciones, la ausencia de remordimiento genuino, son señales de alarma que no pueden ser ignoradas. Como médico, tengo obligación ética y legal de reportar casos de abuso psicológico severo, especialmente cuando hay evidencias de que el comportamiento continuará y posiblemente escalará sin intervención profesional. No pueden internarme. No estoy loca. Solo soy una madre que ama demasiado a su hija. Elena gritó con creciente histeria, su compostura anterior completamente evaporada, reemplazada por pánico primitivo de animal acorralado. Laura, mi hija, mi bebé, no vas a dejar que me hagan esto, ¿verdad? Después de todo lo que pasamos juntas, todos los momentos preciosos que compartimos, no puedes simplemente descartarme como basura inconveniente. ¿Recuerdas cuando tenías 5 años y tuviste neumonía grave? Me quedé a tu lado en el hospital durante 2 semanas sin salir ni un segundo. ¿Recuerdas cuando lloraste durante 3 días cuando tu primer novio terminó contigo? Yo te consolé. Sequé tus lágrimas. Prometí que todo estaría bien. ¿Dónde está tu gratitud filial? ¿Dónde está tu amor por quien te dio la vida? Sus intentos desesperados de manipulación emocional, usando memorias genuinas de momentos donde había demostrado cuidado maternal real, solo intensificaron mi dolor porque destacaban trágicamente el contraste entre la madre que podría haber sido, capaz de amor y cuidado genuinos, y el monstruo manipulador que eligió convertirse, usando como armas incluso los momentos sagrados de conexión maternal auténtica, como herramientas de control. Sí, madre, cuidaste de mí cuando era niña porque eso es lo que las madres hacen. Es la obligación moral y legal mínima de quien elige traer una vida al mundo. Pero eso no te da carta blanca para destruir mi vida adulta con mentiras monstruosas. El amor maternal saludable celebra la independencia de los hijos, no la sabotea sistemáticamente. El amor verdadero libera, no aprisiona. Lo que tú llamas amor es una posesión enfermiza, control obsesivo, vampirismo emocional que succiona toda mi energía vital dejando apenas una cáscara vacía. Respondí con una claridad emocional que me sorprendió. Como si la verdad expuesta hubiera suddenly cristalizado años de confusión y conflicto interno en comprensión límpida. Teresa, visiblemente gathering coraje para una revelación importante, respiró profundo antes de añadir otra bomba devastadora. Ya que estamos finalmente exponiendo todas las verdades enterradas de esta familia tóxica, necesito confesar algo crucial, Laura.
Esta no es la primera vez que Elena finge una enfermedad grave para controlar. Cuando ustedes eran niñas y su padre comenzó a considerar el divorcio debido al comportamiento increasingly errático y controlling de ella, Helena suddenly desarrolló una condición neurológica rara que milagrosamente desapareció tan pronto como él desistió de la separación y acordó terapia de pareja que ella subsequently saboteó. Tengo documentos, cartas de tu padre para mi marido describiendo la desesperación de vivir con alguien que usaba la enfermedad como arma, pero él permaneció para protegerlas a ti y a Marcia. Él murió creyendo que había fallado como marido por no conseguir curar a Elena con suficiente amor, cuando en realidad él fue otra víctima de sus manipulaciones patológicas. La revelación de que mi padre también había sido víctima del mismo patrón de abuso psicológico fue como un puñetazo en el estómago que me dejó momentáneamente sin aire, forzándome a reevaluar todos los recuerdos de mi infancia a través de una lente nueva y perturbadora. Recuerdos fragmentados suddenly tenían un sentido terrible. Mi padre siempre pareciendo exhausto y derrotado, las discusiones susurradas tarde en la noche que yo no entendía, su muerte prematura por ataque cardíaco a los 52 años que los médicos atribuyeron a estrés crónico severo, Elena transformándose en viuda sufriente que usó el duelo como nueva herramienta de manipulación por años, exigiendo dedicación total de las hijas para compensar la pérdida devastadora que ella misma había orquestado a través de décadas de tortura psicológica. Dios mío, Marcia susurró con horror creciente conforme las piezas del rompecabezas familiar encajaban. Papá no murió solo de causas naturales. Fue literalmente llevado a la muerte por el estrés de vivir con ella. Y nosotras. Siempre culpamos a su trabajo, la presión profesional, cuando el verdadero killer estaba durmiendo a su lado cada noche, destruyéndolo lentamente con crisis fabricated y manipulaciones constantes. ¿Cuántas vidas has destruido, mamá? ¿A cuántas personas has vampirizado emocionalmente hasta no dejar nada más que cáscaras vacías? ¿Papá? ¿Laura? ¿Y cuántas otras víctimas que ni conocemos? Elena comenzó a tener lo que parecía ser un genuino breakdown psicótico, alternando entre risas histéricas y sollozos convulsivos, sus palabras volviéndose increasingly incoherentes y desconectadas. Ustedes no entienden nada. Yo soy la víctima aquí. Siempre fui la víctima. Nadie nunca me amó de verdad. Todos siempre quisieron abandonarme. Mi madre me dejó con la abuela cuando tenía 3 años. Mi primer marido huyó cuando descubrió que estaba embarazada. Todos los hombres que amé me traicionaron. Solo estaba protegiéndome, asegurando que al menos mis hijas nunca me abandonarían. ¿Es un crimen querer ser amada? ¿Es un crimen tener miedo de morir sola? Ustedes son todos monstruos crueles que están destruyendo a una mujer enferma. Dr. Paulo, habiendo completado sus arreglos por teléfono, anunció con calma profesional. La ambulancia psiquiátrica llegará en 15 minutos. La doctora Marina acordó evaluar a Elena inmediatamente dada la gravedad de la situación. Esta no es una internación involuntaria punitiva, sino un intento genuino de conseguir ayuda profesional para alguien claramente en crisis mental severa. Elena necesita tratamiento psiquiátrico intensivo, no solo medicación, sino terapia prolonged para adresar los traumas profundos que obviamente contribuyeron a su comportamiento patológico. Laura, necesitarás decidir si quieres presentar una denuncia formal por abuso psicológico, falsificación de documentos médicos y posiblemente fraude, considerando cualquier dinero que ella pudo haber obtenido bajo falsos pretenses médicos. La mención de posibles consecuencias legales suddenly triggered un recuerdo perturbador. A lo largo de los 3 años, yo había gastado una cantidad astronomical de dinero en supuestos tratamientos, medicamentos carísimos que Elena alegaba necesitar pero que probablemente nunca tomó, equipos médicos especializados que ahora me doy cuenta nunca fueron realmente utilizados, además de haber agotado completamente mis ahorros de toda una vida y contraído préstamos significativos para cubrir gastos médicos. La dimensión financiera del fraude añadía otra capa de violación a la ya devastadora traición emocional. Ella me robó financieramente también. Murmuré con creciente comprensión del alcance total del fraude. Todos esos medicamentos importados de Suiza que costaban miles de reales al mes. Las supuestas consultas con especialistas renombrados que solo aceptaban pago en efectivo. El equipo médico especializado que ella insistía que era esencial. Dios, debo haber gastado más de 300,000 reales en 3 años. Vendí inversiones, vacié mis ahorros, incluso empeñé joyas familiares. Todo para tratamientos fantasma de una enfermedad imaginaria. Ricardo apretó mi mano con fuerza mientras la magnitud total de la traición, emocional,
psicológica y ahora financiera, se volvía clara. Teresa añadió con voz grave. No es solo tu dinero, Laura. Elena también me extorsionó sumas considerables bajo amenaza de revelar ciertos aspectos privados de mi vida, y sospecho que otros miembros de la familia y amigos también fueron víctimas de sus manipulaciones financieras. Cuando reunamos todas las evidencias, esto puede configurar un caso criminal serio de estafa calificada, además del abuso psicológico. Ella construyó un imperio de mentiras que financiaba su estilo de vida lujoso mientras mantenía la fachada de víctima sufriente. Elena, percibiendo que las consecuencias legales y financieras estaban acumulándose exponencialmente, intentó una última maniobra desesperada, cayendo de rodillas en una posición de súplica melodramática. Laura, mi hija amada, imploro tu perdón. Sí, mentí sobre el cáncer, pero fue solo porque estaba desesperadamente aterrorizada de perderte. Prometo que haré cualquier tratamiento que exijan, tomaré cualquier medicación que prescriban, haré cuantas sesiones de terapia sean necesarias. Pero por favor, no me mandes a un manicomio como una loca desquiciada. No me demandes criminalmente como una vulgar delincuente. Soy tu madre, la mujer que te llevó por 9 meses, que sintió los dolores del parto para traerte al mundo. ¿Eso no cuenta para nada? ¿La sangre de mi sangre no significa absolutamente nada para ti? Sus súplicas teatrales, incluso frente a la exposición total y consecuencias inminentes, aún llevaban elementos manipuladores obvios, invocando la maternidad biológica como escudo contra la responsabilidad, intentando hacerme sentir culpable por buscar justicia, pintándose a sí misma como víctima incluso mientras admitía parcialmente el fraude. Era como ver a una maestra manipuladora negándose a abandonar sus herramientas incluso cuando se habían vuelto completamente ineficaces. La sangre no es licencia para el abuso, madre. Respondí con firmeza que me sorprendió. Años de terapia que comenzaría mañana ya manifestándose en claridad emocional. La maternidad no es un pase libre para la destrucción psicológica. Tuviste 1000 oportunidades de parar. 1000 momentos donde podrías haber elegido el amor real sobre el control enfermizo. Cada vez que me veías llorando de agotamiento, cada vez que Ricardo te imploraba tener piedad, cada vez que me desmayaba de estrés cuidándote. Esos fueron momentos donde una madre con una pizca de amor genuino habría detenido la farsa. Pero elegiste continuar, escalar, intensificar. Ahora enfrentarás las consecuencias naturales e inevitables de tus elecciones monstruosas. El doctor Paulo miró por la ventana y anunció. La ambulancia llegó. Elena, recomiendo firmemente que cooperes voluntariamente. Será mejor para todos, especialmente para ti. La doctora Marina es excelente en lo que hace. Y con tratamiento adecuado y compromiso genuino, hay posibilidad de alguna forma de recuperación y quizás, en un futuro distante, algún tipo de reconciliación limitada y supervisada con tu familia, si ellos así lo eligen. Pero el primer paso es reconocer que necesitas ayuda profesional seria y prolongada. 2 paramédicos entraron discretamente en el salón, claramente experimentados en situaciones delicadas de salud mental, manteniendo una distancia no amenazante mientras evaluaban la situación. Elena miró alrededor una última vez, su mirada deteniéndose en cada rostro. Marcia llorando silenciosamente en los brazos de Fernando, Teresa con expresión de alivio culpable, Dr. Paulo manteniendo compostura profesional, Ricardo protegiéndome protectoramente, y finalmente en mí, de pie en el centro de lo que debería haber sido la celebración más feliz de mi vida, vistiendo un vestido de compromiso dorado manchado de lágrimas, en medio de las ruinas de decoraciones destruidas y sueños destrozados. Se arrepentirán de esto, dijo con voz repentinamente calma y fría que envió escalofríos por mi columna, toda la histeria anterior evaporada, reemplazada por algo más oscuro y más ominoso. Cuando muera sola y abandonada en ese horrible lugar, cuando descubran demasiado tarde que yo estaba realmente enferma todo el tiempo y ustedes ignoraron las señales por paranoia, cargarán con esa culpa por el resto de sus miserables vidas. Laura, nunca serás verdaderamente feliz porque en el fondo de tu corazón siempre te preguntarás si hiciste lo correcto. Ricardo eventualmente se dará cuenta de que se casó con una mujer rota, incapaz de confiar, dañada más allá de toda reparación. Marcia, tus hijos crecerán sabiendo que su abuela fue encerrada por su propia familia. Y todos ustedes, descubrirán que el karma existe y cobra sus deudas con intereses compuestos. Sus palabras finales fueron calculadas para plantar semillas de duda y culpa futura, un último intento de mantener algún control psicológico incluso mientras era físicamente removida. Pero algo fundamental había cambiado en mí.
La niebla de manipulación finalmente se había disipado, dejando solo claridad cristalina sobre la naturaleza tóxica e irredimible de la relación. Mientras los paramédicos gentilmente pero firmemente la escoltaban hacia afuera, ella mantuvo contacto visual conmigo hasta el último segundo posible, sus ojos prometiendo que esto no había acabado, que encontraría una forma de retomar el control, que el juego solo había cambiado de arena, no terminado. El silencio que siguió a su salida fue profundo y denso, como el vacío después de una explosión. El salón, anteriormente lleno de energía caótica y emocional, de repente parecía vasto y vacío. Los pocos invitados que quedaban comenzaron a hacer movimientos discretos de salida, murmurando condolencias inadecuadas y promesas vacías de «si necesitas algo», dejando solo el círculo familiar íntimo. Ricardo finalmente rompió el silencio, su voz gentil pero determinada. «Laura, mi amor, salgamos de aquí. Vamos a casa, o a un hotel, cualquier lugar que no sea este memorial de trauma. Necesitas descansar, procesar todo esto en paz, lejos de estos recordatorios físicos de lo que ocurrió hoy. Pero yo no podía moverme aún, paralizada por la magnitud de la transformación que había ocurrido. En pocas horas había perdido a la madre que nunca realmente tuve, descubierto que mi padre había sido una víctima anterior del mismo abuso, percibido que 3 años de mi vida habían sido una elaborada mentira, y enfrentado la posibilidad de consecuencias legales y psicológicas que se extenderían por años. El compromiso que debería marcar el comienzo de un nuevo capítulo feliz se había convertido en el escenario para el fin explosivo de una relación tóxica que me había definido y constreñido durante toda la vida adulta. Marcia se acercó vacilante, su rostro aún manchado de lágrimas. «Laura, sé que nada de lo que diga puede deshacer los años de sufrimiento, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti ahora, de verdad esta vez. Me quedaré en São Paulo el tiempo que necesites. Te acompañaré a consultas con abogados, terapeutas, lo que sea necesario. Ya no voy a huir a la seguridad de la distancia. Somos las únicas que verdaderamente entienden lo que es tener a Elena como madre, y necesitamos apoyarnos mutuamente para sanar estas heridas profundas». Dr. Paulo, siempre la voz de la razón y experiencia médica, añadió: «Laura, he solicitado una cita a tu nombre en la clínica de psicología del hospital. La doctora Sandra Méndez es especialista en recuperación de abuso psicológico prolongado, particularmente en casos que involucran manipulación parental. Tiene horario mañana a las 10 horas si quieres comenzar inmediatamente el proceso de sanación. También recomiendo fuertemente que consultes a un abogado sobre las implicaciones financieras y la posibilidad de recuperar al menos parte de los recursos fraudulentamente obtenidos. Y más importante, necesitas un chequeo médico completo. 3 años de estrés crónico severo causan daños físicos reales que necesitan ser tratados». Teresa, claramente luchando con su propia culpa, ofreció: «Tengo todos los documentos que mencioné sobre el historial de manipulaciones de Elena, incluyendo correspondencias de tu padre y registros médicos antiguos que prueban el patrón de décadas. También tengo evidencias de las extorsiones financieras que sufrí. Todo esto puede ser útil tanto para el caso legal como para tu proceso terapéutico. Entender que esto no comenzó contigo, que es un patrón antiguo y establecido, puede ayudar a aliviar la culpa irracional que sé que debes estar sintiendo. Tú no causaste esto, no podrías haberlo prevenido, y definitivamente no merecías ni un segundo de ese tratamiento monstruoso». Fernando, siempre pragmático, comenzó a coordinar los aspectos prácticos. «Me pondré en contacto con el gerente del club sobre la situación. Explicaré que hubo una emergencia médica familiar y organizaré para que todo sea limpiado y las decoraciones donadas a la caridad. También hablaré con los proveedores sobre cancelaciones y reembolsos posibles. Ustedes no necesitan preocuparse por estos detalles mundanos ahora. Ricardo, lleva a Laura a casa. Ella necesita paz y quietud para procesar todo esto. Marcia y yo nos ocuparemos de todos los cabos sueltos aquí». Mientras me preparaba para finalmente dejar el salón que se había convertido en una escena del crimen emocional, miré una última vez alrededor del espacio. Las mesas elegantemente decoradas con manteles de lino belga y centros de mesa de flores exóticas. Las sillas Chiavari doradas atadas con lazos de organza. El suelo de mármol que aún mostraba las marcas donde Elena había realizado su última gran manipulación. Todo parecía surrealista, como sets de una película que había terminado abruptamente en medio de la producción. El pastel de 5 pisos, una obra de arte en fondant y azúcar que había llevado días crear, permanecía intacto, sus delicadas rosas de buttercream comenzando a marchitarse bajo las luces calientes. Una metáfora perfecta para todos los momentos de dulzura que Elena había agriado con sus manipulaciones.
Ricardo gentilmente me guió hacia la salida, su brazo fuerte alrededor de mi cintura manteniéndome estable, mientras mis piernas temblaban con agotamiento físico y emocional. Cuando pasamos por las puertas de vidrio hacia el aire fresco de la noche, respiré profundamente por primera vez en lo que parecían horas, quizás años. El aire nocturno estaba sorprendentemente fresco para septiembre, cargado con el aroma de jazmín de los jardines del club mezclado con la promesa de lluvia distante. Las estrellas eran visibles a pesar de las luces de la ciudad, pequeños puntos de luz en la oscuridad, que de alguna manera parecían más esperanzadores de lo que habían parecido en mucho tiempo. «Es extraño», murmuré a Ricardo mientras caminábamos hacia el coche. Debería estar devastada porque mi compromiso fue arruinado, porque descubrí que mi madre es un monstruo manipulador, porque perdí 3 años de mi vida por una mentira elaborada. Pero todo lo que siento es alivio, un alivio tan profundo y abrumador que apenas puedo procesarlo. Como si hubiera cargado una roca de 100 kilos durante 3 años y alguien finalmente la quitó de mis hombros. ¿Eso me convierte en una persona horrible? ¿Sentir alivio en lugar de tristeza? Ricardo dejó de caminar y me giró suavemente para mirarlo, sus manos sosteniendo mi rostro con ternura infinita. «Laura, mi amor, no eres horrible por sentir alivio. Has sido liberada de una prisión psicológica que te estaba matando lentamente. El alivio es la respuesta más natural y saludable posible. La tristeza vendrá más tarde, en oleadas, cuando proceses la pérdida no de Elena como es, sino de la madre que merecías tener y nunca tuviste. Pero ahora, en este momento, tienes todo el derecho de sentir la ligereza de ser finalmente libre de las cadenas que te ataban. Y estaré aquí para cada etapa de ese viaje de sanación, ya sea alivio, ira, tristeza o cualquier otra emoción que surja». Sus palabras rompieron algo dentro de mí y comencé a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor o ira, sino de gratitud profunda por tener a alguien que me amaba lo suficiente para quedarse a mi lado a través del infierno que había sido nuestra relación hasta ahora, que había visto las manipulaciones de Elena pero respetó mis límites, que estaba aquí ahora ofreciendo amor incondicional cuando más lo necesitaba. «¿Todavía quieres casarte conmigo?», pregunté con voz pequeña y vulnerable. Aún sabiendo que vengo con todo este equipaje tóxico, que necesitaré años de terapia, que Elena siempre será una sombra oscura en nuestra relación, incluso si mantenemos sin contacto. «Laura», respondió con una convicción que no dejaba espacio para dudas. «Quiero casarme contigo aún más ahora que esta mañana, porque ahora sé que eres aún más fuerte de lo que imaginaba, que tienes el coraje de confrontar verdades devastadoras y elegir la sanación sobre la complicidad continuada, que valoras nuestra relación lo suficiente para luchar por ella contra fuerzas que intentaban destruirla. Elena no es una sombra en nuestro futuro, es un capítulo cerrado de tu pasado. Nuestro futuro será escrito por nosotros, sin manipulaciones, sin mentiras, sin crisis fabricadas. Solo amor real, honesto y saludable». Mientras conducía por la ciudad silenciosa, las luces pasando en postes dorados, comencé mentalmente a hacer una lista de todo lo que necesitaría hacer en los próximos días, semanas, meses. Terapia intensiva para desprogramar 3 años de gaslighting y décadas de condicionamiento. Consultas legales sobre fraude y recuperación financiera. Chequeos médicos para abordar el daño físico del estrés crónico. Conversaciones difíciles con amigos y familia sobre lo que realmente había sucedido. Decisiones sobre si mantendría algún contacto futuro con Elena después del tratamiento psiquiátrico. La reconstrucción de mi identidad sin el papel de hija devota de la madre con cáncer. Era abrumador, pero también extrañamente empoderador. Por primera vez en 3 años, quizás por primera vez en la vida, yo estaba en control total de mi propia narrativa. El apartamento de Ricardo estaba exactamente como siempre. Un oasis de calma y normalidad que Elena nunca había conseguido contaminar completamente con su caos, aunque no por falta de intento. Las plantas verdes y vibrantes en las ventanas, los libros organizados pero no obsesivamente en las estanterías, los portarretratos con fotos nuestras en momentos genuinamente felices, robados entre crisis. Todo parecía surreal en su normalidad después del drama gótico que acababa de experimentar. Ricardo fue directo a la cocina y comenzó a preparar té de manzanilla. El ritual doméstico simple, somehow profundamente comforting, después del caos elaborado del salón de fiestas. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije mientras me hundía en el sofá suave, finalmente sintiendo la exhaustación total. Parte de mí todavía se preocupa si ella está bien en el hospital psiquiátrico, si está cómoda, si tiene miedo.
incluso sabiendo que todo fue mentira, que ella me manipuló cruelmente, que ella destruyó 3 años de mi vida y contributed a la muerte prematura de mi padre. Aún siento esa compulsión programada de cuidarla, de garantizar su bienestar. Es como si hubiera instalado un software malicioso en mi cerebro que sigue funcionando incluso después de haber descubierto el virus. ¿Esto es normal? Es completamente normal, Ricardo respondió, trayendo 2 tazas de té humeante y sentándose a mi lado. Se llama trauma bonding. Fuiste condicionada por décadas a priorizar sus necesidades sobre las tuyas, a derivar tu propio valor de cuán bien la cuidabas. Este tipo de programación no desaparece instantáneamente, solo porque la verdad fue revelada. Es por eso que la terapia será tan importante, para ayudarte a slowly rewrite ese código, reemplazar los patterns destructivos por saludables, aprender la diferenciación entre amor genuino y obligación manipulada. Llevará tiempo, será difícil, habrá setbacks, pero lo lograrás. Tengo absoluta certeza de eso. Ricardo, comencé, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Quiero hacer nuestra boda diferente. Pequeña, íntima, solo personas que genuinamente nos aman y apoyan. Tal vez en una playa o en un jardín. Algo simple y auténtico. Y quiero hacerlo pronto. No esperar meses para planear algo elaborado. Desperdicié 3 años de mi vida. No quiero desperdiciar ni un día más. ¿Podemos casarnos tan pronto como resolvamos los asuntos legales básicos? ¿Estarías de acuerdo con algo así? Él sonrió, esa sonrisa que me había sostenido a través de crisis fabricadas. Me casaría contigo mañana en el registro civil si quisieras. Lo importante nunca fue la fiesta o la celebración, siempre fue nuestro compromiso el uno con el otro. Elena intentó destruir eso con sus manipulaciones, pero falló. Nosotros sobrevivimos, nuestro amor sobrevivió, y ahora podemos finalmente construir la vida que siempre soñamos sin su sombra flotando sobre cada decisión. Podemos viajar sin emergencias falsas llamándonos de vuelta. Podemos tener hijos sin miedo de que ella los traumatice como te traumatizó a ti. Podemos simplemente vivir. Normal. Llevar la vida sin drama constante. La posibilidad de una vida normal, sin crisis perpetuas, sin manipulaciones elaboradas, sin la ansiedad constante de esperar la próxima emergencia fabricada, parecía casi demasiado fantástica para creer. Por 3 años había vivido en estado de hipervigilancia constante, siempre esperando que el teléfono sonara con la próxima crisis, siempre preparada para dejarlo todo y correr al lado de Elena. La idea de poder hacer planes y realmente mantenerlos, de poder relajarme sin culpa, de poder priorizar mi propia felicidad sin ser acusada de negligencia filial, era simultáneamente emocionante y aterradora. Tengo miedo, admití quedamente. Miedo de que sin el drama constante, sin las crisis para resolver, no sepa cómo simplemente existir. Durante 3 años mi identidad entera fue hija cuidando de la madre con cáncer. Antes de eso, era hija intentando ganar la aprobación de la madre imposible de complacer. No sé quién soy sin ese papel. ¿Y si descubro que no soy nadie interesante? ¿Y si sin el drama somos solo comunes? Ricardo puso la taza de té en la mesa y me atrajo hacia sus brazos. Común suena absolutamente perfecto. Quiero ser aburrida, gloriosamente común contigo. Quiero discusiones sobre quién olvidó comprar leche, no sobre si tu madre está fingiendo otra crisis. Quiero estrés sobre qué color pintar la sala, no sobre si lograremos llegar a nuestro aniversario sin una internación fabricada. Común es el lujo que Elena nunca te permitió tener, y es exactamente lo que merecemos. Y en cuanto a quién eres sin ese papel, eres Laura, arquitecta talentosa que tuvo que rechazar proyectos increíbles, mujer graciosa que no tuvo oportunidad de reír en 3 años, pareja amorosa que siempre tuvo que ponerme en segundo lugar. Eres tantas cosas más allá de hija de Elena, solo que aún no has tenido la oportunidad de descubrirlas todas. ¿Te gustó la historia de Laura? Entonces suscríbete al canal. Deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.